Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy en caliente algunas cosas. La frontera sigue siendo un coladero. El tercer atentado en menos de 60 días que sufrió este país, llevó al Parlamento ecuatoriano a tomar la decisión de pedir la comparecencia inmediata del ministro de Defensa y el ministro del Interior y los organismos de seguridad ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que de forma directa, sin reservas, se le diga al pueblo ecuatoriano qué es lo que está sucediendo. En caliente también, el Consejo de Participación Ciudadana cobra su segunda víctima después del señor Carlos Ochoa, que está ahora oficialmente en el desempleo. Patricio Rivera se suma a la lista de descabezados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Patricio Rivera fue ex ministro de Finanzas, fue consejero económico del presidente Lenín Moreno y se fue luego a refugiar en una superintendencia de Economía Popular y Solidaria bajo cuestionamiento. Su posesión se dio en el abandono de la sala por parte de la oposición, que se negaba a posicionar a un funcionario severamente cuestionado, responsable principal del estado de crisis económica que vive este país, responsable principal de la emisión de deuda como si fueran papelitos de monopolio y sobre todo que aún debe responder a 79,9 millones de dólares en glosas por parte de la Contraloría General del Estado. Finalmente, hoy el país se agitará con un reparto en la Asamblea Nacional. Las curules se moverán, las presidencias de las comisiones se moverán y sobre todo el Consejo de Administración Legislativa, este pequeño mini congresillo que domina las riendas de la Asamblea Nacional, se moverá. Las negociaciones y cabildeos se extendieron hasta ayer muy tarde por la noche. Estuve personalmente en conversaciones con todas las bancadas del Parlamento y más o menos os pinto el panorama. El CAL, que está conformado por 7 miembros, 5 de gobierno, 2 de oposición, cambiará radicalmente. La presidencia ya ha cambiado, el compadrito lindo fue reemplazado por Elizabeth Cabezas del Movimiento Alianza País. La primera vicepresidencia, que corresponde a Viviana Bonilla, se mantendrá en un espacio para Guayas de Alianza País. Allí los opcionados son los asambleístas Alberto Arias y Julio César Quiñones. La segunda vicepresidencia, que actualmente ocupa Carlos Bergman, se respetará para los aliados de Alianza País del sector o de la provincia de Manabí. El segundo vicepresidente Carlos Bergman es uno de los opcionados. Compite con él internamente el joven Daniel Mendoza, quien llevó a juicio político al Contralor General del Estado, Carlos Polit. Para las vocalías, donde Verónica Arias y Soledad Buendía son la cuota correísta, estas serán reemplazadas por 2 movimientos distintos. Uno perteneciente a Alianza País, el nombre está por definirse, y otro perteneciente a la bancada de Integración Nacional, que agrupa a las pequeñas minorías y los huérfanos legislativos, Pachacutic, FE, la Izquierda Democrática. Allí los opcionados, todavía sin acuerdo, hasta ayer muy tarde por la noche, eran Vilma Andrade y el general René Yandún. Mientras los 2 cupos de oposición, Luis Fernando Torres y Patricio Donosos, de Partido Social Cristiano y Creo respectivamente, se van a mantener y se van a respetar. Las comisiones de la Asamblea Nacional están todavía sin definiciones y tendremos un día agitado hacia el final de la tarde. 5 de la tarde está convocada la sesión que definirá por fin un reparto al que se oponen firmemente los socialcristianos y el Movimiento Suma, llamándolo un asalto a la institucionalidad de la Asamblea. No se pierdan las transmisiones de La Posta, estaremos allá por la tarde. Esta mañana, sin embargo, dejamos la coyuntura política a un lado y nos centramos en la coyuntura judicial. El campo Singue es un caso que algunos de ustedes recordarán, sonado desde agosto del año pasado. Llevó a la destitución formal por parte de la Contraloría General del Estado contra el vicepresidente Jorge Glass, hoy seguramente viéndonos desde la cárcel 4. El informe de la Contraloría aseguraba que el campo Singue, que es un campo petrolero, había sido entregado a un consorcio conformado por Dicky Oil y Gente Oil a un precio de barril de petróleo de $33,5 por barril de petróleo. Esto, según la Contraloría, era $1.05
menos de lo debido. Sí. Lo que generó una pérdida en papeles de Contraloría en un informe que está ya en manos de la Fiscalía General del Estado de más de 5 millones de dólares en perjuicio para el Estado ecuatoriano. Para hablar de los detalles de este contrato, de este caso, tenemos el gusto de contar esta mañana con la representante de Gente Oil. Ella es Silvana Pastor. Bienvenida. Muchas gracias, Anderson. Silvana, su caso está en la Fiscalía, se esperan movimientos importantes para la próxima semana y avances importantes. ¿Cuál es el estado legal actualmente de su caso? A ver, como usted bien indica, la Contraloría emitió un informe de responsabilidad, de indicios de responsabilidad penal en contra de mío y de 20 funcionarios públicos, entre esos obviamente ministros, subsecretarios de hidrocarburos, funcionarios públicos de carrera y obviamente representantes legales de la compañía, entre los cuales estoy yo también. Evidentemente este proceso inicia en agosto, como usted lo mencionó, en agosto pasado, cuando la Contraloría emite el informe y envía un informe de indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. Desde esa fecha en la cual yo me presenté inmediatamente a la Fiscalía a decir, a ver señores, aquí no hay nada irregular, yo estoy aquí, vamos a colaborar con ustedes, hemos seguido un proceso de investigación e indagación con la Fiscalía. Son 8 meses ya, en los cuales se han presentado versiones, se han presentado ampliaciones de versiones, están pendientes de algunas versiones, entre esas las del ministro Pérez, entre esas las de ampliación del exministro de Hidrocarburos, mi padre, que solicitó. ¿Ha rendido versiones incluso el expresidente Rafael Correa? Evidentemente, porque en las últimas 2 semanas a él también se le vinculó al caso con una carta supuesta de una tarifa por un consorcio distinto al de este consorcio. Evidentemente donde está el campo Singue, pero que son 2 temas que no son comparables. ¿En qué estamos? Estamos en entrega de peritajes, tanto por parte de la Fiscalía como nosotros hemos solicitado una serie de peritajes que se pueda contrastar la información. Y evidentemente lo que estamos esperando es que haya una investigación objetiva, una investigación justa, porque en este caso, Anderson, no hay peculado, no hay perjuicio al Estado, no hay ninguna irregularidad, es un contrato extremadamente beneficioso para el país. Vamos a poner esto en contexto. Ya nos ha dado una introducción Silvana Pastor. Veo que algunos me preguntan si es hija del exministro Wilson Pastor. Efectivamente, el indicio de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado se emitió contra 21 funcionarios, 21 personas, algunos de ellos funcionarios, 18 si no me equivoco. Se emite un indicio de responsabilidad penal bajo la figura de peculado, asegurando que ha habido un perjuicio a las arcas fiscales por esta contratación, que ya explicaba. La Contraloría cree que debió ser $1.05 más de lo firmado. Eso generó supuestamente, digo supuestamente porque esto sigue en indagación en Fiscalía, un perjuicio de más de 5 millones de dólares. Entre la lista de funcionarios estaba encabezando evidentemente el ex vicepresidente Jorge Glass, entonces ministro de Sectores Estratégicos, el ex ministro de Hidrocarburos Wilson Pastor, que es padre de Silvana, y el entonces viceministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli, más conocido como Capaya, hoy en prisión. Se acusa a todos los involucrados en el informe de haber hecho un contrato perjudicial para el Estado. ¿Por qué usted cree que es lo contrario, que ha sido beneficioso? A ver, primero porque evidentemente habría que entrar a los detalles técnicos del informe. El informe de Contraloría no tiene ningún sustento técnico y eso lo hemos venido demostrando en cada una de las instancias. Pero si vamos ya a los resultados, es decir, usted puede decir que hay un perjuicio al Estado en un campo que estuvo abandonado 15 años, de esta manera, donde no recibió una sola inversión, no recibió el Estado un solo centavo, y que cuando se firma en el marco de una negociación internacional, donde se invitan actores internacionales, inversionistas internacionales. Esto fue firmado durante una ronda petrolera internacional. Exactamente, no es un contrato a dedo, no es bajo invitación directa. O bajo régimen especial, que son otros casos. En este caso es una licitación que se promocionó por más de 6 u 8 meses a nivel internacional. En ese caso vienen los inversionistas y se presenta una oferta por este campo, a través de un consorcio que se establece con Digoil y Gente Oil Ecuador, una empresa catarí, un inversionista muy reconocido a nivel internacional, que veía al Ecuador como la entrada a Latinoamérica.
Presentan la oferta, se sientan a negociar porque es evidente que si hay una sola oferta y conforme las bases lo indican, usted tiene que sentarse a negociar la mejor tarifa porque no tiene una referencia, tiene solo una oferta. Se sienta a negociar y se reduce la tarifa de 34.5 a 33.5. En base a eso se establece el mínimo de actividades que tenía que hacer este inversionista, que eran 27.8 millones, 28 millones de dólares, en 20 años. Pero cuando usted me pregunta por qué no hay un perjuicio, no pueden acusarnos de un perjuicio de 5 millones en un contrato que le ha dejado en 5 años 400 millones de dólares al país, en 5 años. ¿Gracias a qué? Gracias a invertir no 28 millones de dólares, no perforar 2 pozos, gracias a invertir 122 millones de dólares, que no estaba obligado el inversionista a perforar 9 pozos, a poner plataformas, vías de acceso, o sea, toda una infraestructura de producción. Vamos a ir a los detalles del trabajo de Gente Hoy. Me gustaría comenzar por las preguntas que veo de la audiencia, por el evidente conflicto de intereses que sugiere su presencia en una compañía petrolera, mientras su padre es ministro de Hidrocarburos, la autoridad máxima que puede designar contratos petroleros a compañías como la suya. Ya. Ese es el condumio del caso, le digo. La relación Wilson Pastor-Silvana Pastor. 2 personas independientes, con carreras independientes. Yo entro a Gente Hoy Ecuador después de 1 año de la licitación. Ya se había ofertado, ya se había negociado, y entro a una posición... En la línea de tiempo también puede leerse, entra a la empresa 1 mes después de firmarse el contrato. Claro, cuando ya la compañía empieza a armar el equipo de trabajo. O sea, si queremos ir a que podría haber estado todo armado para que me den un trabajo a mí, alguien que tiene 25 años de carrera en finanzas, que ocupó la misma posición en la empresa anterior. Yo era directora administrativa financiera de una empresa automotriz muy grande en el país. ¿Había trabajado antes en el sector petrolero? Sector petrolero no, pero en la carrera financiera sí. Si usted me pregunta, yo he trabajado en banca, banca internacional, textil, automotriz. Las finanzas a usted le permite cambiarse de industria. Sirven para todas las empresas, evidentemente. No, es que yo soy una ingeniera específicamente petrolera. Cuando le ofrecen, no quiero ser intrometido, pero cuando le ofrecen un puesto de trabajo en el área petrolera, usted particularmente no encuentra ningún impedimento ético, siendo su padre un ministro que dirige el área petrolera. Si regresamos 5 o 6 años atrás, a mí me hacen un concurso de invitación para trabajar en una empresa privada que había ganado un contrato petrolero donde ya el ministerio, la licitación ya no tenía nada que ver. Y si fui ingenua en eso, en pensar que yo podía tener una carrera en esa empresa, que se veía atractivo porque era empezar a crear toda la parte administrativa financiera de una empresa, en la cual ya no había injerencia del ministro, era un contrato que tenía que cumplirse en 20 años. Entonces, si yo cometí esa ingenuidad, y les soy honesta, no entiendo cómo pueden legalmente, con los documentos, con los sustentos, con los soportes de un contrato que le deja tanto beneficio al Estado, legítimamente asignado, adjudicado, porque ojo, para tomar unas palabras suyas, dices que el ministro es el que entrega los contratos. Falso. Usted tiene comisiones, 4 comisiones que van haciendo los análisis de las ofertas, y tiene la comisión que recomienda finalmente la adjudicación. El ministro lo que hace es acoger la recomendación, así como recogió de otros contratos. No es que recogió solamente de Singue, recogió de algunos contratos. Entonces, el que le viene una comisión y le dice, hemos analizado técnicamente, financieramente, las credenciales, la experiencia, la única oferta, hemos negociado la oferta, hemos bajado la oferta, le recomendamos asignar. Y entonces se dice que he hecho a dedo porque supuestamente después de 1 año y medio me dan a mí un trabajo. ¿De 1 año y medio o de 1 mes después de la firma del contrato? La licitación, cuando recibe la oferta usted, es en agosto del 2011. Pero el contrato se firma en marzo, usted entra en abril del 2012. Claro, pero no tiene... Vamos un poco a la historia del Campo Singue, Silvana. El Campo Singue fue abandonado por Petroecuador. Me mostraban ayer esta fotografía que me sorprendía mucho. Me la mostraba el abogado de Silvana Pastor. Esta es la fotografía y es uno de los elementos de defensa ante la opinión pública de la compañía Gente Hoy. Así fue recibido el campo por su compañía. Esto, como pueden ver, no es un campo, es un pozo, o sea, es la nada.
Pero Anderson, no es mi compañía, por si acaso. Bueno, la compañía a la que usted representa, para ser más claros y específicos. Era un campo considerado marginal, fue abandonado por Petroecuador, fue luego en un consorcio conformado por Digoil y Suelos Petróleo, llamado Consorcio Amazónico. Fue entregado este consorcio para su explotación en el 2008. En el 2008. Este consorcio nunca explota el campo Singue. Así es, y la Contraloría emite un informe en el cual lo declara como fuerza mayor, y tenemos el informe en el cual la Contraloría tiene claramente la información de por qué se devuelve al Estado este contrato. Hablé ayer con gente de Contraloría, me decían que había un informe, debe ser el mismo informe al que usted se refiere, en el que aseguraban que esta decisión de no explotar el campo Singue se configuraba en o tenía la figura de un incumplimiento de contrato. Se le había dado al consorcio, que no es el que usted representa, es uno distinto, un campo para su explotación que no había sido explotada. Las personas de Contraloría que hicieron el informe me dijeron lo lógico hubiera sido que el Ministerio declarara a Digoil como una empresa que había incumplido contratos con el Estado y por ende no hubiera podido participar en futuras negociaciones por el mismo campo. A ver, Digoil no era el operador, Suelo Petróleo era el operador. Digoil tenía una minoría dentro de 5 empresas que conformaban el consorcio. Entonces no puede la Contraloría declararle como que no cumple. Aparte, la Contraloría tiene informes de Petroecuador de más de 30 años de operaciones de Digoil, donde sí Digoil era directamente el operador, en los cuales había invertido en muchos campos y había puesto inclusive inversiones por sobre 30 millones de dólares. Entonces no sería lógico, porque además la Contraloría no le menciona que se declare en fuerza mayor por temas y problemas de comunidades que tuvieron. No pudieron invertir, pero tuvieron ciertos problemas que habría que entrar a analizar qué les impidió a ellos operar el campo. Me aseguraban que cuando se le entregaba este campo a Digoil y el consorcio con Suelo Petróleo, el costo de barril por petróleo, el costo por barril de petróleo era de $8 por barril. Ya, ahí están comparando un contrato totalmente distinto. Usted un contrato marginal, de campos marginales... Sí, pero era así, este dato es cierto. No, ese es solamente el reconocimiento de la utilidad. O sea, usted no puede comparar esa tarifa con una tarifa en la cual la contratista asume todos los costos. Esta era la utilidad, $8 por barril era la utilidad de esos contratos. Quitando toda la inversión y todos los costos operativos. Le reembolsaban a las compañías a través de la reposición de facturas. Esto se hacía porque era un campo marginal. Un campo marginal que son los que tienen menos del 1% de las reservas nacionales. Eso, o que no tiene la posibilidad de producir más de un X número de barriles. El campo marginal tenía una figura legal de contratación distinta hasta la aprobación de la Ley de Hidrocarburos. Hasta la aprobación de la Ley 0, donde se transforman los contratos de participación a en contratos de prestación de servicio. Así es. Eso le permitió a la compañía que usted representa y a Digoil negociar las condiciones del contrato en condiciones distintas al haber cambiado la figura de contratación. Unas condiciones más favorables que las que había... Más favorables para el Estado. Más favorables para el Estado y para la empresa. Para el Estado, porque hoy por hoy, después de 6 años de estos contratos... ¿Ustedes tienen menos de $8 de utilidad? Nosotros tenemos menos de $8, tenemos 40 millones. A la fecha estamos con una rentabilidad que se esperaba del 19%, estamos del 7%. ¿Eso en dólares cuánto representaría más o menos? Ahorita estamos a pérdida porque estamos en el proceso de inversión. Estamos en la etapa de inversión, digamos, donde tenemos que recuperar las inversiones. Entonces ahorita no tenemos una utilidad. Le preguntaba todo esto porque he estado hablando desde ayer por la tarde con gente relacionada a un mundo en el que yo no entiendo nada, me disculpa la ignorancia, pero me aseguraban que había condiciones más beneficiosas para la empresa y para el Estado con la Ley de Hidrocarburos, y esta fue una ley impulsada por Wilson Pastor, precisamente la transitoria que cambiaba la forma de contratación con los campos marginales. En una nueva contratación en la cual las contratistas asumen todos los riesgos,
ponen todos los costos y gastos, ponen las inversiones, asumen la caída del precio del crudo, asumen los riesgos de volatilidad de eso, son las que asumen inclusive que al final del contrato, si no se recuperan los precios del crudo, pierden esa deuda que se tiene. ¿Cómo se puede decir que estos contratos le benefician más a las contratistas? Si ustedes revisan con todas las empresas que tienen estos servicios, estos contratos de servicios, todas les van a decir que este contrato ha sido beneficioso para el Estado. De ahí que hoy por hoy se está analizando la opción de volver a los contratos de participación. ¿Por qué? Porque las empresas tienen una camisa de fuerza, no tienen flujo de caja, han asumido la baja del precio del crudo y no tienen cómo seguir invirtiendo. Entonces, cuando se habla sin conocimiento técnico de estas cosas por un tema en el cual se quiere desmerecer unas contrataciones, le afectan no a Silvana Pastor, no a Wilson Pastor, no a Singue, le afectan a la industria petrolera y a la inversión del país. Me dice usted que en la ronda petrolera hubo una comisión técnica, bueno, no me lo dice usted, son los hechos, hubo una comisión técnica que evaluaba las credenciales de las compañías que hacían las ofertas. Y decía, esta compañía está en posibilidades, tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene el dinero para venir y explotar el campo Singue. ¿Cuándo se creó la compañía Gente Oil? Al igual que todas las compañías extranjeras que vienen y se les asigna un contrato, y usted lo puede revisar con el caso de Science, Schlumberger y con todas, se crean una vez que les adjudican el contrato o en el momento en que están en el proceso de eso. Pero eso no significa que a diferencia de Schlumberger y otras, Gente Oil no tenía experiencia en el mundo porque había sido creada en 2012 en California. A ver, no, ahí hay un error. Estos son los datos que he revisado ayer por la noche. No, Gente Oil como Gente Oil, la empresa es creada para la licitación, pero detrás... Gente Oil Ecuador. Gente Oil Ecuador. No, yo le estoy hablando de Gente Oil en general. Gente Oil son varias Gente Oil. Usted tiene Gente Oil. La primera fue creada en 2012 en California, luego se se domicilió una Gente Oil internacional en Singapur, con domicilio en Qatar o representación en Qatar. Así es, esas son las empresas que se crearon. Es la que luego trae la inversión para entrar al Ecuador. Todo esto se crea en los meses previos que eso es común a la adquisición del contrato. Eso es común, por eso le decía, si usted mira Saya, que tiene el campo uno de los más grandes, se creó días antes o días después de la adjudicación del contrato. Eso lo podemos revisar en varios, hemos dado inclusive ejemplos. Entonces, eso no le desmerece a usted el hecho que detrás de esta compañía... No, yo no quiero desmerecerle, yo lo que quiero preguntar es quién avalaba entonces la experiencia para poder explotar un campo petrolero. Obviamente se presentaron todas las credenciales técnicas de todo el personal que estaba detrás en la compañía Gente Oil USA, donde estaban los técnicos petroleros de ex-Oxy, que fueron los que fueron a Qatar y que construyeron las facilidades de producción en Qatar por más de 20 años con el dueño de esta compañía, que él es el sponsor de Oxy en Qatar. Entonces, cuando dicen no tenía experiencia, eso es totalmente falso. Y si nos remitimos a los hechos, entonces el éxito del campo Singue se da en función a ¿qué? A alguien que no conocía el sector petrolero, alguien que no conoce la técnica petrolera, que no sabe cómo explotar pozos con herramientas inteligentes. ¿Por qué entonces hicieron un consorcio con DIG Oil? DIG Oil era el operador, porque lo que... ¿El operador qué es? Para que nos entienda todo el mundo. Ya, a ver, las bases exigían que usted tenía que tener un consorcio con un operador que tenga ciertos requisitos, es decir, operador que ya haya operado campos, que ya haya perforado, que tenga la experiencia en el Ecuador, que tenga capacidad técnica demostrada en ciertas actividades petroleras. Y DIG Oil, obviamente, cuando se entera de la ronda petrolera, en ese momento conoce a uno de los inversionistas, que era David Martin, que estaba acá en el Ecuador, le dice, estaríamos interesados, y forman el consorcio e invitan a este inversionista, Khalil Sholi, un inversionista muy reconocido a nivel internacional, para que venga y sea el brazo, digamos, financiero, con la experiencia técnica que ellos ya tenían en Qatar. Entonces es una empresa muy sólida desde el punto de vista técnico-financiero, muy sólida. El consorcio. Claro, el consorcio. Era básicamente la experiencia operativa de DIG Oil con la capacidad financiera y arquitectura empresarial de Gente Oil. Y la experiencia internacional petrolera del inversionista y su equipo técnico. Entonces no es que solamente era músculo financiero. Como le decía, él llevó a Oxy a Qatar. Pero el consorcio no se mantiene, ¿no? A ver, llega un punto y usted va a ver que en la industria petrolera todas las compañías tienen transferencias de participación, porque es un punto de equilibrio en el cual dicen,
Yo estoy dispuesto a La invertir transferencia de más, ¿o no? participación es que el consorcio dice, una de las partes del consorcio dice, yo le cedo mi participación a tal empresa Por alguna razón, y me voy por la sombrita, yo me voy por mi lado. o me voy a hacer otras actividades. Me voy a seguir invirtiendo en otras partes y Así se es. queda a cargo Gente Oil en este caso. Exactamente, a partir de septiembre del 2014. 2 años y un poco más de que se firmó el contrato. ¿Quién opera ahora los campos? Gente Oil es ahora el operador del campo. Gente Oil. Directamente. Desde el 2014, exactamente. No hay ninguna empresa que perfore los campos de Gente Oil. Ah, no, o sea, Gente Oil contrata a Schlumberger, a Halliburton, a Bakers, a todas las empresas operadoras. Lo que hacen es contratar los servicios petroleros de empresas técnicas con sus equipos técnicos en las empresas. Le voy haciendo todas estas preguntas porque ya le digo, he estado conversando con gente relacionada al caso y me han ido llevando una teoría que yo se la quiero exponer acá. El contrato del campo Zingue se gana a través de un consorcio entre Dig Oil y Gente Oil. Dig Oil era financiada por la CBBE, una empresa subsidiaria de la China National Petroleum, conocida aquí como Petrochina. Pero ahí están hablando de otro proyecto de ellos, que no tiene nada que ver con Gente Oil ni con este contrato. No, sí, evidentemente, pero las operaciones de Dig Oil en Ecuador eran financiadas por esta empresa. Esta empresa, la Petrochina o la CBBE, que es una subsidiaria de Petrochina, fue una empresa donde hasta 2007 trabajó su padre, Wilson Pastor. Estuvo un tiempo corto ahí, pero esa empresa no es que tenía una relación, tenían algún tema específico con Dig Oil, pero mi padre no trabajó para Dig Oil. A ver, habría que revisar todo el historial de carrera de mi padre. Sí, ¿no? Porque no se lo puede poner específicamente que él... No, ha trabajado en todo el mundo petrolero, pero había sido alto representante de esta empresa, CBBE, subsidiaria de la Petrochina, de la China National Petroleum, que es... Sí, hace algunos años. Que según lo que me ha contado la gente de la industria, era quien financiaba las operaciones de Dig Oil en Ecuador. En algún proyecto específico, no generales. Todas las inversiones de Dig Oil. En algún proyecto que estaban ellos manejando con esta empresa china. Me comentaban esto porque sugerían una triangulación. Le pongo una teoría, usted me responde si es verdadera o falsa. ¿Una triangulación en qué sentido? Wilson Pastor no podía asignar directamente esto a, ni Wilson Pastor ni la comisión técnica, me refiero, directamente a Gente Oil porque no había credenciales que avalaran la capacidad de operación de operar un campo en Ecuador. ¿A quién? Así que se forma... ¿A Dig Oil no tenía capacidad? No, a Gente Oil. Se forma un consorcio entre Gente Oil y Dig Oil. Según las versiones, esta segunda empresa, Dig Oil, financiada sus operaciones por una empresa en la que había trabajado su padre, y luego en el camino se cede la participación directamente a Gente Oil, que sola no pudo haber ganado nunca la licitación del campo Zingue. A ver, en las leyes usted tiene que si después de un tiempo la compañía demuestra su capacidad operativa, que lo demostró y tuvo un proceso de calificación de 18 meses, en el cual Wilson Pastor ya no era ministro de hidrocarburos, quien calificó la transferencia y la capacidad técnica de Gente Oil fue el siguiente ministro, exactamente, y pasó un proceso... Pero Wilson Pastor seguía siendo autoridad petrolera. No. Estaba representando al Ecuador ante la OPEP. Era embajador, pero ya no tenía ninguna injerencia en la industria petrolera en el país. Ahí es cuando yo digo se hacen tantos juicios de valor sobre cosas que son totalmente ajenas. El proceso de calificación de Gente Oil como operador demoró 18 meses, en los cuales se presentaron todas las credenciales y toda la información para que pueda ser calificado. Y entonces vamos a los resultados. El campo, que tiene un reconocimiento en la industria, reconocido a nivel internacional por el éxito técnico que tiene este campo, se le quiere desmerecer de esta manera. No es posible. No es posible porque se ha cumplido con todas las instancias técnicas de calificación para que Gente Oil pueda ser operador. Y no tiene nada que ver algo de China, de una empresa china de hace años con Dig Oil para querer desmerecer a Gente Oil. Eso no puede ser posible. Otra de las preocupaciones que tenía la gente de la industria con la que conversé era
la conformación misma del consorcio para la explotación o exploración del campo Zingue, bajo el presupuesto o la suposición de que había 2 algo billones de barriles de petróleo, más 1,3 millones de barriles de petróleo posibles. O sea, había 2 millones de barriles de reservas probadas y 1,3 posibles. Sí. ¿De acuerdo? Estamos correctos en esos casos. Es una posibilidad de exploración. Bajo ese panorama se firma el contrato o se licita la explotación y exploración del campo Zingue, pero su empresa no termina por explotar 2 millones más 1,3 posibles, porque hacia 2015 se determina que las reservas no han sido 2 millones de barriles probados, sino 15 millones. Bueno, 9 millones se encontraron. A ver, justamente ahí es donde está el desconocimiento total del informe de Contraloría. Y la única manera que usted puede encontrar reservas es perforando. Usted puede incrementar reservas solamente perforando pozos. Este es el único pozo que usted tenía desde el 97. La data de reservas es con la información certificada internacional de una empresa que le dice podría haber 2 millones de reservas de petróleo. Como en este campo, todos los otros campos, como el ITT, como todos los otros campos, vienen los inversionistas, ¿qué es lo que le dice la ley? Usted mínimo tiene que explotar los 2 millones, pero su obligación es de incrementar las reservas y de incrementar la producción para el país. ¿Cómo? A través de la inversión. Entonces, están acusándole a la compañía de hacer lo correcto. Tenía que invertir, tenía que perforar. Cuando usted perfora un pozo... Pero no serán las mismas condiciones de contratación para explotar, lo digo desde el desconocimiento absoluto, para explotar un campo con 2 millones de reservas que un campo con 15, ¿no? Pero cuando usted va a ofertar un campo por 15 millones, que seguramente el campo de 15 millones después encontrarán 50. Que esa es la data que usted, es lo que quiero que me entiendan. La data que usted tiene para reservas en la industria petrolera es la perforación. Si usted tiene este pozo cerrado en el 97, que le produjo 447,000 barriles, con la data que extrajeron de este pozo, dijeron, aquí la posibilidad de reserva son 2 millones, y no lo dice un técnico en la Secretaría de Hidrocarburos, no lo dice Wilson Pastor, lo dicen empresas que certifican internacionalmente las reservas. Las reservas es una técnica petrolera de probabilidades, no es que usted tiene aquí una piscina y debajo están 2 millones de reservas, no es así. Usted debajo tiene rocas, porosidad, tiene agua, y entonces cuando perforan, dicen, en esta estructura puede haber más o no en función de la información que tienen, pero esa es la obligación de la contratista, venir a invertir para hacer esto, venir a descubrir más reservas. Tal es así que los libros de reservas nacionales del país y de todas partes del mundo se actualizan año a año con las perforaciones que se van haciendo. ¿Cuántos millones de reservas ha explotado la compañía a la que usted representa? 6 millones hemos producido a la fecha y todavía quedan 9 millones descubiertas, y si siguiésemos 6 millones que más 9 son los 15 millones, sí, que le comento, están en un documento de la Secretaría de Hidrocarburos de 2015. Documentos que nosotros hemos generado por obligación de contrato. Al producir, tenemos la obligación de certificar reservas a nivel internacional. Una tercera parte, no la compañía, tiene que certificar las reservas y entregarle a la Secretaría de Hidrocarburos. ¿Un campo de 15 millones de reservas sigue siendo un campo marginal, Silvana? No, pues el campo marginal dejó de ser marginal en la ronda petrolera. Ojo, a todos los bajo campos. La figura marginal. Exactamente. Pero seguiría siendo marginal bajo esa figura, es menos del 1% de las reservas totales del país. Lo que pasa es que ya en la parte petrolera, no sé, de hidrocarburos, no sé cómo les están nominando, pero ahora les están llamando intracampos o campos menores. Es el nombre que le están dando a estos campos. La Fiscalía está notificada, ya lo mencionaba usted al inicio de la conversación, por parte de la Contraloría, de un alcance en las responsabilidades penales que se extienden o se presumen incluso contra el expresidente Rafael Correa, por una comunicación que recibiera el presidente por parte de Dick Oil, asegurándole, bueno, lo que ya es público y notorio. Usted
asegura que eso es parte de otra negociación, de otro consorcio, como en efecto lo es. Pero no es preocupante que se haya notificado al presidente Rafael Correa de algo que hoy la Contraloría nos asegura ha sido un perjuicio. Es preocupante que un tema técnico, una empresa que ha venido a hacer las cosas correctamente, una empresa que le ha dejado beneficios al Estado, esté siendo arrastrada en una coyuntura política en la cual no tendríamos por qué estar. ¿Usted cree que esto es político? Totalmente. ¿Contra quién? Político en general, yo no le puedo decir quién ataca a quién, pero sí, usted tiene un caso de resultados como este, donde no hay nada, y le involucra a un presidente, a un ex vicepresidente, a ministros de un régimen anterior, al tener resultados que no se quiere ver y nadie quiere ver la verdad, y nadie quiere ver que esto es positivo, y nadie quiere ver que esto se ha hecho bien. Entonces le pregunto, ¿qué otra motivación puede tener? ¿Por qué no quieren defender la verdad? ¿Por qué no quieren decir, señores, este contrato está bien hecho, este contrato es legítimo, este contrato ha dejado beneficios al Estado? ¿Por qué? Porque no lo comparan con los otros contratos de la ronda petrolera, que tienen las mismas condiciones de tarifa o superiores, que tienen negociaciones, que no tenían que desglosar tarifa, que tienen transferencias de participación exactamente igual a las nuestras. ¿Por qué no lo pensamos al revés? ¿Cómo es que todo el Estado, todo, se pone a conspirar ahora contra una empresa que no tiene vinculaciones políticas? ¿Cómo es que la Contraloría ha llegado a una conclusión tan grave como la que ha llegado, declarando un informe de responsabilidad penal y perjuicio del Estado? ¿Cómo es que la Fiscalía abre una indagación? ¿Cómo es que el Ministerio de Hidrocarburos abre su propia investigación paralela respecto al campo Singue? ¿El Ministerio de Hidrocarburos? Sí, el Ministerio de Hidrocarburos. No hemos tenido conocimiento de eso. Pero a lo que me refiero es Ejecutivo, Fiscalía y Contraloría, todos muy preocupados por lo que está pasando en el campo Singue. Se puede ver dependiendo del cristal con que lo mire, ¿no? Si es que quieres llevarlo a ese lado, sí, pero si es que quieres realmente analizar los resultados y ver cómo se ha hecho y analizar e investigar el tema, se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Y se va a dar cuenta de que aquí, más allá de que quieran decir que es raro que todo un aparataje gubernamental esté en contra de esto, hay aquí una realidad. Este es un contrato legítimamente adjudicado, sin beneficio personal, con beneficios al Estado y con un inversionista que está siendo maltratado. Esa es la realidad. Si la quieran poner de otra manera, lastimosamente es nuestra verdad, enfrente de un informe de Contraloría antitécnico totalmente, con un equipo auditor que no tiene ni siquiera la líder de equipo un título, con un equipo que hizo un tema y que ha reconocido no conocer el sector petrolero, en el cual yo le podría dar más datos, pero efectivamente para mí esto es un tema en el cual no se quiere reconocer porque tiene tintes políticos. Ese es el resultado de esto. ¿Cuáles son los efectos de meter a la política en temas técnicos de inversión en el área petrolera? A ver, la industria está muy preocupada, yo le hablo porque nosotros obviamente participamos dentro del gremio de la industria y dentro de están muy preocupados por este caso. Usted me dice que ha hablado con conocedores petroleros, pero si usted habla con la industria le van a decir lo preocupante que es el caso, porque evidentemente el mensaje que se envía a los inversionistas es que aquí no hay una seguridad jurídica, es que aquí no se está analizando técnicamente los contratos, que no hay conocimiento de contratación petrolera y que no hay realmente un análisis de beneficios de lo que las compañías y de lo que la industria hace. Aquí le están afectando a la industria y a la inversión extranjera. Con este caso, están por venir la nueva ronda, evidentemente este caso está siendo puesto como un ejemplo de cuál es la seguridad jurídica para los inversionistas. Ese, más allá ya del tema de daño personal, emocional, etcétera, que nos hacen a más de 20 personas, la industria y la inversión extranjera para el país. La gente que nos mirará, que será tan ignorante en el mundo petrolero como yo, ojalá que haya algún experto por allí que nos guíe, lo único que pensará de todo lo expuesto es las nociones políticas que quedan para el libre consumo. Le pongo, por ejemplo, una comisión donde participan Jorge Glass, Carlos Pareja Llanuselli y Wilson Pastor. Por lo menos hay 2 de 3 en los cuales no confiar. A ver, 2 de ellos están presos. Sí, pero son 4 comisiones que evalúan y la comisión que evalúa la oferta, ellos le presentan a los ministros. O sea, no son ellos los que hicieron ni los análisis ni la revisión. No son los que toman la decisión final. Los que, claro, pero no se han equivocado. Pero entiende usted por qué hay desconfianzas cuando uno ve en la lista nombres como los que le acabo de mencionar: Carlos Pareja Llanuselli, Jorge Glass,
gente que está presa, Lo entiendo. que ha desfalcado las arcas públicas de este país. Lo entiendo, pero también sí quisiera hacer un llamado a que también no nos metan a todos en la misma bolsa, porque también hay gente honesta. También hay gente honesta. No significa que Correa y todo el mundo es deshonesto. Y aquí es con pruebas, aquí es con hechos, aquí es con información, aquí es... aquí no hay un tema que estamos escondiendo, y estamos aquí, estamos defendiéndonos, estamos explicando, estamos dando la información, estamos tratando de que haya investigaciones serias sobre el caso. Han habido periodistas que se han acercado y han podido constatar las cosas, han podido revisar las cosas, se han tomado el tiempo de ir y hacer una investigación de todos los procesos. Entonces, eso es lo que pedimos. Estamos en una situación en el país en que el odio es más importante, el resultado al que se busca es más importante, y no importa a quién arrastremos en el proceso, no importa. Entonces, esa es la parte donde digo, ¿por qué tenemos que estar en un país donde ahorita lo que importa son los temas políticos? Lo que importa es el objetivo político. Tiene que haber un tema de concientización y decir, a ver, señores, ¿dónde está mal? Está mal. Donde hay corrupción, pero donde no hay, también tener la capacidad de decir, aquí no hay. También poder hacerlo. Y también cuando se sabe de cosas irregulares de las entidades de control, poder denunciarlas y poder decir, esto es irregular. Porque nosotros como ciudadanos no estamos siendo protegidos. Estamos frente a la decisión de una Contraloría que hoy por hoy, en este caso, le puedo decir, es antitécnico y antilegal todo lo que están diciendo de este contrato. Y esa no es una protección para los ciudadanos. Para 20 personas de carrera de años en el sector petrolero, gente privada, es decir, estamos abocados a que nos juzguen, a que nos califiquen, a que nos, en función a un informe que yo le puedo decir y se va a demostrar en las instancias que nos toque irnos a defender, que es antitécnico ese informe, totalmente antitécnico. Se lo comentaba ayer a su abogado y en honor a la transparencia lo voy a comentar también delante de cámaras. He conversado con mucha gente del sector que tiene críticas y dudas sobre la tecnicidad con la que fue elaborado el informe de Contraloría. He conversado también... Uy, me disculpa, no se preocupe. Silvana, te he manchado ya los documentos. Ahora que no eran los que ibas a llevar a Fiscalía. No, por suerte esos ya tienen todo. He conversado con personas que están muy preocupadas por los tintes políticos del caso, porque evidentemente todos queremos perseguir a los corruptos. Todos los periodistas que hemos estado detrás de gente como Jorge Glass y Carlos Pareja Llanuceli estamos muy contentos de que estén tras las rejas por haber desfalcado a este país. Pero también estamos muy preocupados porque compañías que traen inversión extranjera a este país se vean envueltas en caos políticos muy lejos de la seguridad jurídica que debemos prometerle a estas inversiones, mucho más cuando este país enfrenta una deuda heredada por más de 90.000 millones de dólares. No es momento para solapar a nadie en la corrupción, pero tampoco para maltratar a nadie que esté haciendo un trabajo honesto. Si el trabajo que hacía Gente Oil era honesto o no en el campo Zingue, será determinado en los próximos días seguramente por la Fiscalía General del Estado. Estaremos por supuesto pendientes ya en la etapa informativa para llevarles esta información y le agradezco a Silvana, si quieres un comentario final. Que esperamos que la Fiscalía actúe no por coyuntura política, sino que realmente con la verdad y revisando el tema técnico, porque no puede ser posible que nos veamos abocados a un tema de injusticia en este país de esta manera. Esta es la conversación con Silvana Pastor. Me pregunta mucha gente sobre la participación de Rafael Correa en este caso. Como siempre, en honor a la verdad, he conversado con la gente que lleva el caso en Fiscalía y que hizo el informe en Contraloría. Y de hecho la carta de la que se le acusa a Rafael Correa de tener conocimiento de lo que Contraloría cree que es un defalco, ni siquiera llegó a manos del expresidente de la República, se quedó en el despacho del secretario de la Presidencia y fue remitida a los ministerios encargados de llevar adelante la negociación. Ya saben que me gustaría no tener que limpiarle la cara a Rafael Correa, pero los hechos son los hechos. Ponemos punto final a la conversación. Les agradezco muchísimo por sus preguntas y comentarios, por habernos aguantado con un tema técnico tan denso y tan largo. Espero que haya quedado un poco más claro cualquiera de la versión a la que usted se quiera acoger. Le agradezco a Silvana también por su participación y por tener bueno, los pantalones para venir y dar la cara, que es la opción menos fácil.
No, muchas gracias venir y dar explicaciones siempre es bien valorado por cualquier periodista de bien. Hoy la Asamblea Nacional comienza un proceso de reparto. El país tiene que estar muy pendiente. El reparto suena mal, nos recuerda a viejas épocas seguramente, pero el reparto es necesario. Poner patas para arriba a la Asamblea Nacional, me preguntaban algunos. Bueno, es que la Asamblea Nacional ya ha estado patas para arriba, lleva así 10 meses, que es una asamblea que ni legisla ni fiscaliza. Si no funciona, hay que renovarla. Hay que renovarla especialmente en el Consejo de Administración Legislativa. Yo apostaría porque el Parlamento se decida por gente nueva, por gente que haya tomado decisiones difíciles, por gente que esté dispuesta a servir al país con una agenda mínima. Ayer la comisión de postconsulta, así llamada por la gente en los pasillos de la Asamblea, ha dado una muestra de cómo distintas bancadas en un solo cuarto, en una sola comisión, pueden llegar a acuerdos de forma casi unánime. Esa es la ruta para la Asamblea. Que se acabe ya el partidismo, las guerritas que tienen entre los líderes de los partidos políticos, déjenlas para sus casas, para sus elecciones y para Twitter. En la Asamblea a trabajar. Trabajar no tanto. El lunes se van de vacaciones, no sé de qué van a descansar. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.